bendiga, es una alegría para mí y creo que se nota cuando estoy aquí, la cercanía, las miradas, los saludos. De verdad que me siento muy bien de compartir con ustedes estos momentos, estos espacios, que además le hacen mucho bien a mi vida de fe también, no solo por el servicio, sino porque el Señor también me trata a mí, con cada uno de ustedes, con su servicio, con su alabanza. Él también obra aquí. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, ya me dieron las indicaciones, vamos a comenzar. El tema es maravilloso, es precioso, y espero que para la gloria de Dios quede muy clavado en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero muy clavado. Muy bien. El texto bíblico que me compartieron para tener como fundamento de la enseñanza está en la carta a los Romanos, capítulo 12. Yo voy a leer versículo 1 y 2. Dice así: Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Este será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Voy a desarrollar el tema con una introducción, luego voy a ir a la categoría, no palabra, la manera correcta de llamar cuando uno toma una palabra, porque no es un concepto, sino que trae un mensaje, a la categoría renovados, y luego voy a ir a la categoría de mente y vamos a sacar una conclusión. ¿Listo? Lo primero que les quiero decir en esta introducción es que el texto, como lo hemos escuchado, pertenece a la carta de Pablo a los romanos. Pablo no ha llegado todavía a Roma. Nosotros sabemos que Pablo va a morir en Roma, va a ser crucificado en Roma, pero aún no ha llegado a Roma. Y él tiene muchas ganas de ir a Roma. Y empieza a escribirle a los romanos, que era una comunidad que sufría mucho. El emperador estaba ahí, los tiraban a los leones, así fueran niños recién nacidos. Los cristianos eran martirizados, sacrificados. Era una comunidad muy sufrida. Entonces Pablo quería animarlos, pero no animarlos para que se sintieran bien. Animarlos para que vivieran todo eso desde la fe. Hay una gran diferencia en decir algo para que alguien se sienta bien que decir algo para fortalecer la fe. Y lo que Pablo va a hacer en esta carta es ayudar a fortalecer la fe de los romanos. Entonces él, en el capítulo 1 al 11, les va a enseñar todo eso de la fe, de la justificación, de la gracia, de la esperanza, que hemos sido salvados por la gracia, que la fe, todo eso se lo va a enseñar en esos primeros 11 capítulos. Pero en este 12º capítulo va a empezar a enseñarles cómo eso que les dijo en los 11 primeros se vive. Muy importante. Cómo vivir todo lo que les ha enseñado. Entonces va a empezar diciendo, para nuestro tema, va a empezar diciendo, en el versículo 1, por eso lo leí, que lo primero es tener presente que en el cristianismo, y déjenme termino la frase, no piense nada hasta que yo termine la frase. Y si en algún momento digo algo que suena como ¡uy!, levanta la mano y yo, con todo el gusto, lo hablamos y lo fundamento. ¿Listo? Pablo dice,
B, porque ellos en medio de tanto sufrimiento obviamente no podían reunirse para compartir el pan, para lo que nos dice Hechos que hacían toda la comunidad, porque era que cuando se reunían llegaban por ellos para buscarlos, para matarlos, y ellos estaban preocupados por no poder reunirse para compartir la palabra, el pan, para orar, todo eso. Entonces Pablo va a empezar diciendo, lo importante no es el culto, lo importante es que ustedes sean hostias vivas. Ojo, yo no estoy diciendo que el culto no es importante, es muy importante. Pero al igual que lo que Pablo le está diciendo a los romanos, si usted y yo venimos a nuestro culto, a la misa, a la adoración, a todo lo que corresponde, a los sacramentos, todo eso, y salimos igual, no ha pasado nada en nuestra vida. Entonces Pablo está diciendo, lo verdaderamente importante de un verdadero cristiano es que sea culto el mismo. ¿Con qué? Con su vida. Que nuestra vida sea vivida como santa. Y cuando digo santa, no estoy diciendo alejado de los que consideramos pecadores, no hablar con aquel que me puede contaminar, no ir a un lugar, eso no tiene nada de santo. La verdadera santidad es vivir entregando la vida por el otro hasta el extremo. Esa es la verdadera santidad. Todos nuestros santos, si han tenido algo en común, es que han sacrificado hasta su vida por amor al necesitado, al pobre, al encarcelado, al que nadie quería. Por eso llegaron a la santidad. Entonces ese es el primer punto de Pablo. Entender que una verdadera renovación en cada cristiano lo lleva a considerarse hostia para el otro. Yo te llevo a Jesús. Yo recibo a Jesús y te lo vengo a traer. Yo soy hostia viva. Yo traigo conmigo su enseñanza. Yo traigo conmigo su pensamiento. Estoy lanzando frases para meditar, no es que yo esté diciendo que yo soy eso. Yo traigo a Jesús en mi vida para ti. Yo soy hostia viva. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso golpea. Porque nosotros venimos de unas enseñanzas muy rigurosas en donde nos han dicho que lo más importante es el culto. Sí, sin duda alguna la cercanía con Jesús más importante será la Eucaristía. Pero a veces por estar en una Eucaristía yo dejo un enfermo solo en mi casa. A veces por venir a una Eucaristía dejo a mi hijo dormido solo en mi casa. A veces por venir a una Eucaristía me olvido de aquel que me necesita a su lado en ese momento porque está triste, porque está doloroso. Créame que aunque celebremos de manera rigurosa esa Eucaristía, usted y yo no fuimos hostias vivas para el otro que estaba necesitando. Eso es lo que Pablo está diciendo. Fuerte. Fuerte. Y entonces llegamos a ese versículo 2. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Renovarse, una palabra tan cercana a nosotros, quiere decir que algo está viejo, no nosotros, algo, alguien, en desuso y que hay que hacerlo nuevo.
que hay que ponerlo a servir otra vez. Nuestros abuelos, nuestros papás, no dejaban que uno le botara el radio. Pero papá, si salió algo más moderno, no, déjame mi radio, yo lo mando a arreglar. A renovar. Renovarse, Jesús utilizó un dicho, los odres viejos. Dijo que no se podía echar vino nuevo en odres viejos, en odres que no se renovaran. ¿Por qué? Porque ese odre viejo se iba a romper y ese vino que se echara ahí se iba a perder. Entonces, renovarse es ese término que quiere decir volver a poner en condiciones como debe estar. Pablo lo que está diciendo es: transfórmense por la renovación de la mente. No hay otra manera de ser renovados sino por la transformación de la mente. Y lo voy a explicar. La conversión más difícil es la de la mente. Usted y yo, por gracia de Dios, asumimos que es necesario un cambio de comportamiento, que nuestra moral cambie, y lo asumimos con alegría, hacemos el esfuerzo para que sea así. El Señor nos ayuda. O usted y yo empezamos a hacer esfuerzo con ayuda de la gracia para cambiar el comportamiento, para cambiar las actitudes. Y el Señor nos va ayudando y vamos cambiando nuestra manera de comportarnos y cómo actuamos con los demás. Pero la renovación de la mente tiene que ver con la manera de pensar. De hecho, así lo dice una de las ediciones del texto. Cambien su manera de pensar. Y esa es la dinámica de la persona verdaderamente renovada. Carismáticos, la dinámica de un verdadero renovado es la renovación de su manera de pensar. Porque la alegría corresponde a las emociones. Porque el vivir con la certeza del amor de Dios corresponde a la fe. Pero la única manera de ser verdaderamente renovados es que cambie nuestra manera de pensar. Y a Jesús le pasó. Jesús trajo, como él mismo dice en el Evangelio de Juan, todas las palabras que él dijo, se las dijo el Padre. Pero muchos lo escuchaban. ¿Y qué hacían? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando lo escuchaban? ¿Qué? Diga tranquilo, usted es un servidor, exprese lo que piensa. ¿Qué pasaba? Y otros se iban. Incluso hasta los discípulos, Juan 12, estuvieron a punto de irse. Y le dijeron: esto que tú estás diciendo es muy fuerte. Ah, que también se van a ir. Cuando estaba el milagro en acción, todo el mundo estaba bien. Pero cuando Jesús marcaba un criterio, una manera de pensar que había que cambiar, a la gente no le gustaba. Y se iba. Y mucho cambió. Porque Jesús iba a decir claramente: yo no he venido a cambiar la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces vengo a que aprendan cómo se vive la enseñanza de Dios. Y les dijo hasta para vender. Les habló de perdón, de misericordia, de amar hasta al enemigo, de ser compasivos como el Padre,
Si nos piden un vestido, entregar 2. Si alguien quiere caminar 1 milla, caminamos 2. Que si la ley decía que podíamos matar ojo por ojo. Si acaso levantas la voz contra tu hermano, Mateo 7:21, ya eres digno de juicio. Tremendo. ¿Saben qué pasa, hermano? Que no le estamos poniendo atención a la enseñanza de Jesús. Y por eso no cambia nuestra manera de pensar. Y por eso, aunque salgamos de aquí, seguimos pensando a veces como el mundo dice. Y nos da miedo levantar una voz para decir que no es así. Recuerden, de Deuteronomio 6, del 4 al 5, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y un maestro de la ley en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, le preguntó para conocer su criterio: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le contestó: ¿y tú que eres maestro, me lo vienes a preguntar a mí? Tú deberías saberlo. Y se lo dijo: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, le dijo Jesús. Y él le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál parábola? ¿Cuál? La del buen samaritano. ¿Sabe qué le estaba enseñando? En Levítico 19:18 dice que el único prójimo de los judíos es la gente de su propio pueblo. Desobedeciendo a Dios, que a través de los profetas dijo que protegería a las viudas, a los extranjeros, a los esclavos y a los huérfanos. Escribieron que solo prójimo era el propio pueblo. Y Jesús le está diciendo: tienes que cambiar lo que piensas que es el prójimo. ¿Sabes quién es tu prójimo? El samaritano, que es un extranjero. Eso no es fácil, pero se puede. ¿Cómo se puede? Entendiendo el mensaje de Jesús y confrontándolo con nuestra manera de pensar. A los discípulos les dio muy duro ese cambio. Pedro casi no puede con ese cambio. ¿Quién dice la gente que soy yo, Pedro? Señor, tú eres el ungido. Ya Pedro era carismático. Ah, bueno, Pedro, como tú sabes que yo soy el ungido, me van a matar. Me voy a morir. ¿Cómo se te ocurre? No digas eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Recuerden el bello texto de Isaías 55. Mis pensamientos no son tus pensamientos. A Pedro le dio muy duro. Todavía en Hechos 10, cuando está en Jope, lo van a buscar para que venga a evangelizar a Cornelio, un romano. Pero él está viendo allá que tiene hambre en esa terraza. Y el Señor le regaló una visión para que viera todo lo que Dios había creado. Y ahí estaban los animales que para un judío eran impuros. Y Dios le dijo: come. ¿Qué quieres comer? Tú me dices a mí que coma un animal impuro. Y le dijo Dios: ¿y tú te atreves a llamar impuro algo que yo he creado? Oh. Y nosotros nos atrevemos a llamar impura a alguien que Dios ha creado. Casi no puede, Pedro.
Nos está costando vivir la renovación en el Espíritu. Porque ese Espíritu fue el que inspiró todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús enseñó. Un renovado puede ser renovado sin siquiera abrir la boca para cantar, pero que cuando la abra salga una enseñanza de Jesús. Que cuando la abra salga una enseñanza de Jesús. Entonces nos dirán que nuestra mente ha sido renovada por el poder de Dios. Porque el poder de Dios no es una fuerza física, ni una inercia. El poder de Dios se llama, vamos servidores, amor. Y un verdadero renovado es aquel que acoge toda la enseñanza de Jesús, porque el mandamiento más importante no es otro sino el amor. Eso es ser renovado por el poder. Pero necesitamos enseñanzas coherentes con el mensaje de Jesús. Nosotros somos responsables, nosotros. Alguien me decía ayer, la renovación está en crisis. Yo le dije, la renovación no está en crisis porque la renovación es un don del Espíritu Santo para la iglesia y el Espíritu Santo ni se deprime ni entra en crisis. Los que estamos en crisis somos nosotros. Ay, sí, no aplaudo, ¿verdad? Nosotros necesitamos. El Señor está esperando que los carismáticos seamos hostias vivas de la renovación carismática para la iglesia. Que nosotros le mostremos a la iglesia cómo vive un renovado. Que nosotros le mostremos a todos los miembros de la iglesia cómo ama un renovado. Que nosotros le mostremos a la iglesia que cuando abrimos la boca no es para juzgar, no es para criticar, no es para señalar, no es para censurar, es para decir, levántate, que yo te ayudo el camino contigo. No me avergüenzo de que seas mi hermano, no me avergüenzo de tus errores, no me avergüenzo de lo que hemos podido ser. Eso es ser renovados en la mente. No habrá otra manera de entender la voluntad de Dios si no conozco el verdadero mensaje de Jesús. La voluntad de Dios no es si me pongo hoy amarillo y pasado blanco. Póngase el color que le gusta, a menos de que venga uniformado. Eso no tiene que ver con la voluntad de Dios. Pablo está aclarando cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué está diciendo que Pablo, lo que es la voluntad de Dios? Lo que es santo, lo que es bueno y lo que es perfecto. Se lo digo con palabras para nosotros. Lo que hace el bien, lo que está dispuesto a amar y a ser signo de amor, y lo que nos lleva a amar y a servir a Dios con toda la vida, aunque no nos necesite para ser Dios. Porque no nos necesita. Regalo de grande nos ha dado Dios. Me dijeron que viniera a hablarle a servidores y a servidores le estoy hablando. Regalo grande nos ha dado Dios. Que siquiera podamos hacer algo. Pero no es, la pregunta es, servidores, si tu servicio y el mío está estableciendo el reino de Dios en la tierra. Me dijo un obispo salvadoreño, ¿cuántos aquí? Vea, ya Gloria ni le va, ya le iba a decir. Usulután, Pentecostés de hace 2 años, y estaba el señor obispo de la diócesis cercana ahí.
Y cuando terminé de predicar, me dijo Cecilia, el Señor le dio a la renovación carismática el anuncio del bautismo en el Espíritu. Que le mostraran a la iglesia cómo se vive la experiencia del bautismo en el Espíritu. Y me dejó algo que me ha quitado la paz por 2 años. Pero no por miedo, sino por hacerme coherente. Cuidado y se lo quita la renovación y se lo da a otro signo de la iglesia. Para nosotros el bautismo en el Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Haber ido a un seminario? No, yo conozco mucha gente que ha ido de 10 y 15 y nunca ha tenido una experiencia de bautismo. ¿Qué es? Sí, pero ¿qué es para nosotros? Eso es la categoría. ¿Y cómo me encuentro con Jesús? Sí, claro, Juan dice que alguien que dice que ama a Dios y no a quien no ve, y ama a su hermano a quien ve, pero está hablando del amor. Pero mi encuentro, ¿cómo me encuentro con Jesús? Vamos, servidores, ¿cómo me encuentro con Jesús? El Espíritu Santo renovándose a una nueva persona. ¿Y cómo me renueva una nueva persona si no sé cuál es la persona que Cristo quiere que sea? Pues el Espíritu Santo lo va a ir. No, no es magia. Ese pensamiento mágico tiene que ir desapareciendo de la renovación. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Y cómo sé que tengo que cambiar? ¡Epa! Dígalo y duro. Es el único punto de encuentro con Jesús. Él es la palabra. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Y me voy a atrever a decirle algo. Los carismáticos necesitamos orar más la palabra de Dios. Y voy a decir más, porque es que si no me está cogiendo por aquí. No estamos orando la palabra de Dios. Eso se nota. Eso se nota. No estoy hablando de ustedes, me faltaba más. Que yo me atreviera cuando ni siquiera me compartiendo. Estoy hablando en general. Se nota. ¿Saben qué se nota? En tanta división, en tanta crisis, en tanta crítica, en tanto yo me voy para allá, en tanto yo soy mejor que tú, en tanto que vamos a hacer. De que se nota, que no estamos orando la palabra de Dios. Y si yo no oro la palabra, en mí nada va a pasar. Si yo no oro cada texto bíblico que tiene que ver con mi conversión, en mí nada va a pasar. ¿Recuerdan cómo comencé? Diciendo que la enseñanza era, ¿qué dije? ¿Ya ni se acuerdan qué dije? Que era muy acorde para nosotros. Obvio, para Dios habla para toda la iglesia. Pero nosotros libremente asumimos caminar en la renovación carismática católica. Por lo menos yo lo he hecho libremente. Es mi decisión diaria. Y no solamente para cantar y danzar, sino para encontrarme con Jesús todos los días en su palabra, orar su palabra
y que cambie mi manera de pensar para que verdaderamente cambie mi manera de vivir. No hay otra manera. Pero si usted y yo no conocemos el pensamiento de Jesús, no va a pasar nada. Y lo que voy a decir lo digo no como, sino para animar. Porque también se nota gente aquí empeñada en hacer un camino, en servir a Dios, en perseverar. Pero eso tiene que ir de la mano con el mensaje de Jesús. Cuando uno se para aquí adelante, es porque va a hablar lo que Jesús ha dicho, no lo que uno cree, o lo que uno piensa, o lo que uno quiere tirar de indirecta, o lo que uno no se atreve a decir de frente en un diálogo fraterno, y como la palabra de Dios de naipe. Hermano servidor, le voy a contar algo. Esa ni siquiera era la enseñanza que tenía preparada y aquí están las hojas. Pero me llevó el Señor, sin aislarse de esto que me había dado, a hablar. Porque amamos la iglesia. Y cuando uno dice yo soy un servidor, lo que está diciendo es yo entrego mi vida como hostia para que el que no conoce a Jesús todavía lo conozca. Eso es ser servidor. Eso es ser un servidor. Se lo voy a definir como está en el Concilio Vaticano II por la madurez cristiana. El que de forma coherente vive lo que Jesús ha enseñado. Ese es un servidor. Porque cada acto, cada palabra, cada gesto será un actuar de Dios frente al otro. Ese es un servidor. Así sea moviendo sillas, pero con amor, con alegría, sin refunfuñar, ofreciendo. Amo a San Antonio de Padua. Lo tengo como santo patrono para mí. Es la lengua de oro de la iglesia. Y por 10 años lo pusieron a pelar papa. Lo callaron al gran predicador y lo metieron en una cocina a pelar papa. Y él no dijo, yo soy el gran predicador. Él dijo, a pelar papa voy. Y venía un obispo. ¿Y a quién ponemos a hacer la homilía? No, que tú, no, que susto, no, que yo, no. Pusieron a alguien. Y él fue recorriendo la casa y encontró a Antonio pelando papa. Y lo conocía y le dijo, Antonio, ¿qué haces aquí? Tú el gran predicador. Y contestó Antonio, sirviendo a Dios. El gran predicador, la lengua de oro de la iglesia, ese es el título que tiene. Hermano querido, no es posible. ¿Por qué es tan importante esto que Pablo dice? Porque a nosotros, al igual que lo que le pasó a Israel, nos han mostrado que la vida cristiana es sacrificio, 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 y Dios ahora me sacrifica, que ahora te ofrezco este sacrificio. En el cristianismo es al revés. En el cristianismo es Dios quien ofreció sacrificio. Recuerden el texto de Jesús en el templo, sacando a los mercaderes. A veces somos así, pretendiendo comprar a Dios a punta de sacrificio. Y hoy Pablo nos dice, no, si quieres algo,
Ese no es el sacrificio que le agrada a Dios. El sacrificio que le agrada a Dios es que seamos hostias vivas para otros. Y entonces de verdad asumiremos la identidad de la renovación carismática, viviendo con un cambio de mentalidad para vivir según la mente y los criterios de Jesús. Y entonces, sin mucha estructura y sin tanto que arreglar, todo lo arreglará el Señor solito. Porque cuando cambia la manera de pensar, entonces yo muestro en el amor a mi hermano cuánto me amo a mí mismo. Renovados por el poder, eso queríamos, eso dice Pablo. Es la conversión más difícil, porque no estamos interesados en conocer los criterios de Jesús, sino en sus milagros, en sus liberaciones. ¡Qué bueno! Y qué bueno que las siga haciendo. Pero Jesús me hace un milagro hoy y no quiere decir que yo estoy salva. Y a veces eso es lo que hablamos. El Señor me. ¿Y cuándo le vamos a decir al mundo entero, ahora yo para la gloria de Dios, asumo la mente de Jesucristo? Ahora yo para la gloria de Dios saco de mi mente los pensamientos cerrados y solo meto en ella los pensamientos de Jesucristo. ¿Y cómo se hace eso? Voy determinando cuál pensamiento es el mío, lo confronto con el de Jesús y si no se parece empiezo a orar. Señor, este pensamiento mío no corresponde a lo que tú enseñas. Lo que tú enseñas es esto. Ahí sí, ven Espíritu Santo, porque esto tiene un origen. Este pensamiento equivocado tiene un origen en una enseñanza falsa, en un momento de mi historia, en algo que aprendí de manera equivocada. Es necesario que lo arranques y saques y me pongas el de Jesús. Para terminar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Algún pensamiento que, porque a veces es difícil? ¿Qué ibas a decirle? Bendito sea Dios. Pero no podemos tirar la toalla, porque será por nuestros criterios que dirán que nos parecemos a Jesús. Señor, yo seré enfermo y saqué muchos demonios. ¿Me vas a cerrar la puerta? Tú no te pareces a mí. Tú no entras porque no te pareces a mí. Tú no pensabas como yo. Y como no pensabas como yo, no actuaste como yo. Eso lo hiciste por mi dedo, por el Espíritu. Pero no quisiste asumirme a mí. No entras. Tremendos servidores. A veces tan embelesados en los carismas y tan poco cercanos al pensamiento de Jesús. Hay que equiparar eso. Me dijeron que era formación y formación he hecho. Y lo hago con todo el amor del mundo. Te voy a contar por qué. Porque sé lo que es eso. Sé lo que es cambiar un criterio. Sé que a veces uno quiere, pero sé que algo en su historia no lo deja. Sé que hay algo que le ha pasado a uno, no lo deja. Sé que a veces uno tiene miedo de cambiar los criterios porque incluso en eso puede perder a alguien o algo.
Pero no hay duda de que quien piensa como Jesús ha alcanzado un gran tesoro y está listo para instaurar el reino de Dios en la tierra. Allá afuera hay una cantidad de criterios contrarios al Evangelio. Y nosotros, callados la boca, diciéndole al Señor, ay Señor, cambia, ay Señor, saca aquel, ponga ya, callados la boca. Yo no tengo que ir a pelearme con nadie. Yo tengo que pensar y vivir como Jesucristo ha dicho. Y el resto lo hace Él solito. Gloria al Señor. Ni siquiera tiene que me necesita a mí para hacer. Hermanos, ánimo. Ánimo. La renovación carismática es un regalo de Dios para la iglesia. Y bendito sea Dios por lo que ha hecho a través de ella en la iglesia. Pero ¿y nosotros, los que nos llamamos carismáticos? ¿Y nosotros qué criterios estamos viviendo? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Y saben cuándo le podremos volver a decir como Pedro el ungido? ¿Saben qué significa ungido? ¿Han visto los stickers esos que a veces le ponen a uno en alguna parte que no se quita? Y uno trae cuchillo y jabón, y si uno quita un pedacito, eso es un ungido. Pegado de Jesús de forma que ni el dolor, ni la tristeza, ni la depresión, ni el miedo, nada lo separa de Jesús. Ese es el ungido. No es un acomodado en Jesús, es un pegado a Jesús. Y entonces podremos decir como el catecismo, ese tiene fe, está pegado a Jesús, a su manera de pensar y a su manera de vivir. ¿Hacemos un momentito de oración? Gloria al Señor. Hermanos, si me regala ese bello canto al Espíritu otra vez. ¿Qué vamos a orar? ¿Qué creen que vamos a orar? Que el Señor nos dé la gracia de entender que una verdadera renovación empieza por la manera de pensar. Que la verdadera transformación, incluso la espiritual, empieza por la manera de pensar. Y necesitamos al Espíritu para que nos ayude. Necesitamos al Espíritu para que manifieste el amor de Dios y nos convenza que tenemos criterios equivocados, que tenemos maneras de pensar que a veces no muestran a Jesús. Incluso hemos construido criterios propios, acomodados a lo que nos conviene. No. Hoy nos toca, como le dijo el Señor a Pedro, ponte detrás de mí. Nos toca ponernos detrás del Señor, no frente a Él ni delante, detrás de Él. Un verdadero servidor, un verdadero discípulo va detrás de Él. Cántela con el alma. El Espíritu no es un fantasma, el Espíritu no es un viento, el Espíritu es una persona y vive en nosotros. Hace poco Juan nos dijo, hace 8 días, templos del Espíritu. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu
cambiar el criterio y dejar de verlo como un profeta para reconocer que el Mesías que había que nacer en Jerusalén, que había que nacer para el pueblo judío, lo tenía al frente. Nosotros también lo hemos tenido no al frente, adentro, carismático, lo tienes adentro. Lo tienes derramado en tu corazón y en tu alma. Lo tienes viviendo en ti. Por eso necesitamos nuevamente juntarnos, pegarnos a Él. Volver a decirle que la alma nuestra como servidores, como cristianos, como experiencia de fe, necesita de conocer sus criterios. Necesita tener claridad de su mensaje. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar para no pensar como piensa el mundo, para no pensar solamente en sentido jurídico, sino para tener los pensamientos de Dios. Y con los pensamientos de Dios entonces obrar de manera santa y perfecta. Ese es nuestro ruego hoy, Espíritu Santo. Te hemos constrictado, te tenemos dentro pero vivimos como si no te tuvieran. Llamarte podría ser una rutina, pero no una experiencia. Y hoy necesitamos, queremos que vengas a nosotros nuevamente, a nosotros que por la alegría y el gozo de haber sido tocados por el amor de Dios, hemos decidido caminar en la renovación carismática. A nosotros que nos hemos comprometido a servirte, es decir, a que toda nuestra vida sea una hostia, un culto a ti. Todas nuestras obras y palabras sean un culto para ti, Señor. Por eso, con ganas de ti, tengo ganas de ti, tengo ganas de ti, Señor. Y cada día tengo más ganas de ti, más ganas de tu enseñanza, más ganas de tu mensaje, más ganas de tu amor. Con esas ganas volvemos a decir: mi alma la que cuando escuchó no entendía, pero dijo sí. Y desde ese momento toda su vida tuvo que cambiar muchas de las cosas de las que había oído, porque ya tenía a Dios con ella. Y volver a aprender, como también le tocó a Pablo, 3 años donde Ananías, reaprendiendo la enseñanza de Jesús. Venimos a ti, Madre Santa, para que intercedas, para que también nosotros, por gracia de Dios y deseo propio, renovemos nuestra manera de pensar. Entonces no tendremos miedo,
porque al conocer la enseñanza de Jesús, conocemos la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, a renovar la mente, que Dios los bendiga.